Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Primero que nada, recuerden que estamos haciendo sorteos de pases de batalla y sorteo de la ruleta de Snoop Dogg. Quedan pocos días, así que ¿qué esperas para suscribirte y comentar en estos videos? Likear a muerte, que es lo más importante, activar la campanita para estar al tanto de todos los videos y daremos los ganadores dentro de muy poco por las redes sociales y por el canal, claro que sí. Sí, porque si no estás suscrito no vas a estar participando, así que ¿qué esperas para participar y suscribirte al canal? Créeme, ayudarías muchísimo, además de que tienes la oportunidad, esa posibilidad de poder ganar algo en estos sorteos que vamos a estar haciendo dentro de muy poco, los ganadores, así que no se preocupen, mis heroes cracks. Primero que nada, ahora me voy a decir de esto, ¿por qué el título del video? Bueno, en fin, Call of Duty Mobile se basa en la temporada número 3 en los años 80, algo al estilo Scarface o algo al estilo Grand Theft Auto Vice City, como ustedes quieran plantarlo de esa manera, porque las skins pintan a eso. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, primero que nada, Call of Duty Mobile ha publicado dentro de este lapso de días dos pequeños teasers, obviamente, haciendo alusión a lo que es el Gunso, hoy en día fue la Park, y teniendo en cuenta lo que se escucha, ese soundtrack, también conocido como The Call of Duty Mobile, el evento de los héroes de los 80. ¿Recuerdan ese evento? En que teníamos a John McClane como lo que fue un lote, y también teníamos a John Rambo, o Rambo, como quieran decirle. Pues también lo teníamos en lote. Sí, un lote que costaba 1680 COD Points, y teniendo en cuenta de que no era en ruleta como lo que nos tiene acostumbrado al día de hoy Activision. Sí, Activision te estoy hablando. No sé por qué todo tiene que ser en ruleta, pero bueno, en fin. Como lo que es Snoop Dogg o como lo que fue Billy the Soul, que son pedazos de colaboraciones, no te voy a decir que no. Pero lo único malo son las ruletas y lo que termina costando cada ruleta. Sí, cuesta casi más de un juego, en serio, están carísimas, loco. Pero bueno, en fin, microtransacciones o colaboraciones que la gente quiere. ¿Recuerdan cuando todo el mundo quiso ese lote? Básicamente porque era barato y porque te sobraba, incluso si comprabas el pack de $20, que básicamente trae 2400 COD Points. Bueno, $25. Aunque en Cocaine Shop te sale más barato. En fin, como ustedes saben, link en la descripción. Pequeño guiño, hay que hacerlo, tengo que decirlo. Y bueno, todo apunta de que pueda o no, teniendo en cuenta de que queda la temporada 4 y que esta temporada 3 acaba de iniciar y que este evento fue en mayo del año pasado, que sabemos si Rambo puede volver. No sería la primera vez de que una colaboración volvería a un juego de Activision, o mejor dicho, de Call of Duty, así, por la cuenta de la nada, tal cual. Sería bueno. A ver, muchas veces ha pasado en los archivos del juego que no se encuentra un lote y de repente nos asusta. ¿Cómo cuál? El dado caso de Ghost Loose Ends. Recuerdo que no se había filtrado nada de esos eventos de lotes y de repente tendríamos el Ghost Loose Ends en nuestra cara para poderlo comprar incluso a mitad de precio. O sea que no era tan mal. Ahora, que vuelva Rambo y que vuelva John McClane, que está bien, serían muy buenos lotes, teniendo en cuenta de que son muy baratos e incluso que sabemos si vuelve también con su, bueno, modo de juego que traía actualmente, en el cual te podías convertir en John McClane o en Rambo y utilizar las chopper duales. Estos dos poderosísimos lotes, la verdad es que valían completamente la pena. Bueno, yo terminé eligiendo el Rambo, porque tenías que elegir entre uno u otro, y ustedes sabrán. Pero bueno, en fin, no me quejo, pero me gustaría que volvieran estos dos lotes, porque muchas personas me han preguntado, Destro, si la temática es de los 80, hay una gran posibilidad de que regrese Rambo o McClane a lo que es el juego. Y te voy a decir la verdad, muy posiblemente, y no estoy de broma. Es decir, ¿por qué? Es sencillo. Tenemos una muy buena temporada, la verdad el pase de batalla mola, una muy buena colaboración con Snoop Dogg y no sé, meter el lote de los años 80, aunque sea por 2 semanas, para ver si la gente lo quiere adquirir cuando no pudo adquirirlo en su tiempo, no estaría mal. En serio, no estaría nada mal. Así que sería muy bueno por parte de, no sé, Activision meter nuevamente esta colaboración. Y no va a decir que no tenés los derechos, obviamente los tenés. Claro que sí los tiene, eso sin duda alguna. Teniendo en cuenta lo que puede pasar con esta colaboración y también lo que podés hacer y utilizar de buena manera, pues te recomiendo que lo adquieras si logras salir en la tienda. Se espera con ansias que regrese el lote de Rambo y el lote de John McClane. Son dos lotes muy buenos, porque son los únicos lotes hasta donde sé que son en colaboración. Teniendo en cuenta que la de Ozuna fue en cajas y que no gustó mucho a la gente, teniendo en cuenta de que era un Mercenario 5. No era como tal, bueno, sí, un Mercenario 5 pintado de osito, o sea, era un recolorado. Pero aquí tenemos skins que son hechas desde cero, con el personaje en vida, o sea, con su modelo 3D oficial. Bueno, hay que esperar a ver qué se cuece conforme a ello. Bueno, si todo sale bien, claro que sí, o sea, hay que poner en cuenta eso. Y teniendo en cuenta muchísimas cosas y aspectos que pueden venir conforme a lotes nuevos. Pero te voy a decir algo, al día de hoy, una colaboración pesa más como lote que como ruleta. Porque la gente no le pone tanta atención sabiendo del costo. Porque hoy en día, luego de 2 años y medio, la gente no se emociona mucho
que una colaboración te venga en ruleta sabiendo el costo que tiene este. Aunque puedas hacer lo que yo hago como siempre, en comprar en tiendas como lo que es Cock'N Shop, que es donde yo compro, que me sale un poco más barato en dado caso. Pero igual sigue teniendo un precio elevado. Sí, imagínense. Son cositas que pues pueden ocurrir en lo que es el apartado de Activision. Así que no sé qué piensan ustedes, pero a mí me convence de que todo sea mejor en lote en muchos aspectos como lo es en Warzone Mobile. Perdón, Warzone Mobile ojalá venga con lotes así al estilo Warzone. Porque, como ustedes saben, el 19 de abril sale la colaboración de Snoop Dogg en Call of Duty Warzone y Vanguard. Y es un lote de Snoop Dogg. En cambio, nosotros tenemos a Snoop Dogg y la RU-79, pero en una ruleta carísima. Me decir de esto es para que generen dinero. Lo que pasa es que Tencent, loco, y Activision se presta para eso. Así que, bueno, en fin, ¿qué podemos hacer? Bueno, cracks, creo que habré comentado todo como siempre, así que me despido, los dejo con una poderosa partida rapidita. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, por favor, déjame tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! No, es que la mejoraron mucho, porque antes sí tenía rico, pero la gente del competitivo se puso a llorar porque dijeron... Chupale, nota, es una mierda. Aquí hasta la René tiándonos, ¿no? Imagínate qué huevona. A ver, spot de conquistador. Aquí no hay, pero bueno. No, ay, puta, están pegando una madre campeada que no es jugando estos más. Ay, qué lento que recarga esta usado. Ah, dale pico, pues. Otra asistencia. Puta, ya lo miro que. Hijo de puta, cambia de arma. Ah, ¡a un tiro, loco! ¿Cómo sacar un tiro de esa ráfaga, loco? El chile te lo digo. Me cegaron. Ah, tráeme. Bueno, sí. Uy, qué buena. Buena, Riley. Dentro, a tu izquierda, dentro. Sí, ya me vi. La verdad es que no sé. ¡No mató el carrito! ¡No mató el carrito! Obvio.